tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Morena dice que va por juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Morena atribuye la baja participación en la consulta popular a estos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esta noche seguimos debatiendo la postconsulta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se posiciona como la puntera para la contienda presidencial en el 2024, por encima del canciller Marcelo Ebrard y del senador Ricardo Monreal, según publica una encuesta del diario El Universal. Es demasiado pronto para estar midiendo a los aspirantes presidenciales, veremos qué piensa la mesa. Hace unos días la secretaria de Energía, Rocío Nale, presumió lo que ella llamó un parque ecológico que se construye en la refinería de Dos Bocas, y pronto las redes sociales, pues claro que se encargaron de criticarla y de recordarle que en ese terreno había manglares que fueron destruidos. ¿Cómo va este proyecto de infraestructura de la 4T? ¿Qué pasa después de la baja en calificación a Pemex? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Este domingo, durante la consulta popular, en redes sociales se denunció el embarazo de urnas y manipulación de boletas. También la cancelación de papeletas antes del cierre de la jornada en 4 de las 57,000 instaladas. En el estado de Veracruz, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI publicó un video donde al menos 2 personas meten las boletas en la urna. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que el cómputo de esta mesa se hizo en ceros. En total, el INE recibió 476 reportes de incidentes relacionados con la ubicación de la mesa receptora, propaganda irregular, votantes sin credencial de elector y ausencia de funcionarios. Los resultados de la consulta popular no fueron vinculantes, pues solamente participó el 7% de las y los electores, es decir, poco más de 6 millones de personas. 97.7% de los votos fueron por el sí a la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el presidente López Obrador coincidieron en que la consulta fue exitosa. En eso están de acuerdo. El mandatario federal dijo que fue el inicio de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. A su lado, Córdoba atribuyó el éxito a 3 factores. Por ser la primera consulta de carácter nacional realizada con los mismos estándares que las elecciones. 2, porque participaron más personas que en cualquier ejercicio similar previo. Y 3, porque la votación ocurrió en civilidad y en paz. Así lo dijo el consejero Lorenzo Córdoba. Veamos qué piensa la mesa. Saludo con mucho gusto, como cada martes y jueves, a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenida. Bienvenido también Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlos. Aurora Espina nos acompaña nuevamente. Ella es investigadora y militante del Partido Acción Nacional, del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todos. Y hoy nos acompaña Daniel Torres Checa, él es abogado y lleva muchos de estos temas también de justicia transicional. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar aquí en el programa con brillantes panelistas, me da mucho gusto. A ver, me quedo contigo y voy para atrás. ¿Cómo viste el ejercicio? Hemos estado dándole seguimiento, digamos, desde la semana pasada, lo previo a la consulta. El viernes tuvimos una mesa con varios colegas tuyos también de justicia transicional en México y hablamos sobre el tema de la consulta, pero ahora estamos en el día posterior, realmente 2 días después de la consulta. Ya hay comunicados de colectivos de víctimas. Lorenzo Córdoba a su vez también dice que fue un éxito, el presidente dice que fue un éxito, la oposición dice que pues, fue un fracaso, hay quien le dice hasta incluso consulta pitera. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves lo que puede ocurrir después, sobre todo en los próximos meses, con respecto a justicia para las víctimas de los abusos del Estado mexicano? Claro, yo tendría un calificativo positivo para lo que sucedió el domingo. Creo que fue un ejercicio muy válido. Como le decía el consejero del INE, me parece que, digamos, es el primer ejercicio que se da en los cauces institucionales del artículo 35 constitucional de ejercicio de democracia participativa. Eso me parece muy positivo y además, y sobre todo esto lo subrayo, creo que sentó en la mesa un diálogo que es muy necesario para nuestro país, de justicia, de reparación, de no repetición para las víctimas. Eso para mí es lo que destaca de esta consulta. Ahora, por supuesto, hay cuestiones negativas. Destacaría 2 también para no abusar en el uso de la palabra. La primera es la serie de irregularidades que se veían en el informe previo de esta cápsula. Embarazo de urnas, irregularidades que son 470. En realidad no es significativo para lo que ha sucedido con otros ejercicios democráticos. En el ejercicio del 6 de junio hubo casi 7,000.
Entonces no es que hayan sido una serie de irregularidades muy significativas, pero pues, siempre es condenable. Y pues la baja votación, eso sería otro tache de esta consulta, ¿no? O sea, estamos hablando de un 7% de la población que fue a votar, lo cual pues es muy bajo. Recordemos que el 35 constitucional supedita la vinculatoriedad de la consulta a un margen de votación del 40%. Esto quiere decir que si no se consigue ese margen de votación, los resultados de la consulta no son vinculantes para las autoridades y pues solamente hay un posicionamiento político que también es muy valioso, ¿no? Pero pues por supuesto que se esperaba un poquito más de votación en ese sentido. Y yo creo que esta parte de la dimensión de análisis se puede ir como desglosando en varios niveles. Por una parte, es cierto que el INE tiene menos casillas de recepción, eso lo denunció, digamos, el partido en el gobierno, y es cierto, hubo menos, que también se debe en gran parte a que no hubo suficiencia presupuestaria, a pesar de que el INE la solicitó a la Cámara de Diputados, incluso se fue en controversia constitucional a la Corte y no logró conseguir ese presupuesto. Y también creo que hay un error en la forma en la que el partido gobernante socializó el mensaje de la consulta y la disonancia que eso tenía con, digamos, lo que había resuelto la Corte, ¿no? Entonces, siguiendo la retórica punitiva de encarcelar a Peña Nieto, Cedillo, Fox, Calderón, como que se perdió una pregunta más seria y mucho más sustancial, con alcances mucho más significativos, que encarcelar a un expresidente, ¿no? Claro. Y como que siento que se cerraron puertas de justicia, de reparación, tan necesarias y tan urgentes para nuestro país. Claro. ¿Cómo viste el ejercicio, Aurora? El PAN, el expresidente Vicente Fox se ha estado burlando del resultado de la consulta. Varios también de los senadores y de los diputados electos de Acción Nacional también se han referido pues como un fracaso a este ejercicio. ¿Cómo lo ves? Pues desde mi perspectiva me quedo con un sabor un tanto agridulce. Yo creo que ejercicios de democracia participativa son muy necesarios en nuestro país. Y en ese sentido, el tema que justamente comentaba Daniel, de cómo se manejó la pregunta, creo que orilló a que el no participar en la consulta también fuera una postura política, en donde creo que como resultado terminó perdiendo la democracia, terminamos perdiendo las y los mexicanos, pero sobre todo quienes terminaron perdiendo fueron las víctimas en este caso. Entonces, yo siento que fue un ejercicio muy necesario, pero que al final de cuentas terminó desperdiciándose por la partidización, la politización y la polarización que se hizo al sentido, dejando completamente de lado y desperdiciando esa oportunidad de realmente trabajar por trabajar en el fortalecimiento de un Estado de Derecho, de realmente ver por las víctimas, por fortalecer nuestro Estado de Derecho, hablando de una cuestión de justicia, verdad, memoria, reparación del daño y no repetición, que creo que también es muy necesario, y en ese sentido, pues creo que no comparto tanto esa narrativa de decir que pues sí es una derrota, pero creo que al final de cuentas es una derrota de suma cero en la que todos acaban perdiendo y que nada nos termina beneficiando como país en ese sentido. Yo insistiría en el hecho de que como mexicanas y como mexicanos queremos vivir en un país en el que la hace la paga, y no importa quién sea, no importa si coincides políticamente con esa persona o no, si eres parte de ese mismo equipo político, quien incumple la ley tiene que pagar las consecuencias por haberlo hecho, y al final de cuentas creo que eso es algo que debe de estar también como en la reflexión de lo que sucedió con esta consulta. Y por último, también irnos a la reflexión de que pues estamos en un país donde hay 4,000 fosas clandestinas, donde tenemos tenemos campos de exterminio como el de Tamaulipas, que al final de cuentas nos hablan de la situación en la que nos encontramos como país, donde debemos de ponerle un alto a la impunidad y trabajar de la mano con las víctimas. Y yo creo que esto nos lleva a hacer un llamado a cómo trabajamos en conjunto precisamente para fortalecer el Estado de Derecho y trabajar por pues hacerle justicia a las víctimas. ¿Cómo le hacemos justicia a las víctimas, Alejandro? Hay varios compromisos, por lo menos desde el año
Desde campañas, el presidente como candidato se había comprometido a una agenda de justicia transicional. Hoy algunos colectivos pues acusan que esta agenda ya se quedó completamente abandonada. El presidente reaccionó a la consulta y no descarta que haya, o pues sí, que se pueda juzgar a los expresidentes si es que hay acaso pruebas para hacerlo, ¿no? ¿Cómo ves el ejercicio post-consulta? Bueno, es un primer avance. Sin lugar a dudas, hubiéramos deseado una mucho mayor participación, eso es evidente, pero también hay que ponerlo en contexto. Venimos de una cultura política de democracia delegativa. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos cada 3 años delegan en autoridades, en representantes, digamos, las funciones de la toma de decisiones. Y este fue el primer ejercicio, es inédito en la historia del país, de consulta popular, de democracia participativa. Entonces, creo que lo primero es que esto es precursor y que estos alrededor de 7 millones de votantes y los 2,5 millones de firmantes para la consulta ya nos mostraron el camino. Pero también hay que hacer un ejercicio, yo diría, autocrítico de la consulta y cómo podemos mejorarla, cuáles son sus áreas de oportunidad. Creo que la primera es hacer más accesible el ejercicio de este derecho. Esto de que se realiza una elección intermedia primero y un mes después una consulta popular, pues es una duplicidad que además genera fatiga democrática, reclama mucha participación de los ciudadanos y por el contrario hay que compactarlas, hay que hacerlas concurrentes de modo que el derecho sea más accesible y además el ejercicio democrático sea mucho más económico, tanto en términos de movilización de recursos económicos como de personas. Creo que también faltó más tiempo para la promoción y la difusión de la consulta popular y desde luego la poca claridad, lo difuso de la pregunta no contribuyó en convocar a los ciudadanos a las urnas. Pero de cualquier forma, yo creo que hay que tomarle la palabra ahora, que ya pasó la consulta, a sus críticos, a sus detractores, cuando dicen que la ley no se consulta, se aplica. Y entonces que las autoridades que están encargadas de la impartición de justicia y de la investigación pongan manos a la obra. Eso es importantísimo y creo que tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos cómo Vicente Fox hace un elogio de la impunidad en sus redes sociales, cómo se burla de los mexicanos que acudieron a votar, cómo se siente intocable y se sigue pensando protegido por este pacto de impunidad. Es cuando dice, cobra el mayor de los sentidos que sí, efectivamente se aplique la ley en casos como por ejemplo el de Acteal. Y sobre todo creo que es tiempo entonces de continuar con esta agenda en favor de las víctimas, instalando comisiones de la verdad. Estas pueden ser de carácter ciudadano o de carácter mixto, pero la ciudadanía tiene que tener una presencia ahí protagónica, lo mismo que jurados ciudadanos y observatorios que pueden ayudar. En suma, yo creo que más claros que oscuros, pero también creo que hay un ejercicio a la autocrítica y a la reflexión. Bien. Estefanía, ¿cómo ves tú el tema de la postconsulta? También se está dando por ahí. Me parece que Mario Delgado anunciaba que podría crearse una comisión de la verdad. Como decía el expresidente Vicente Fox, se está burlando del tema de la consulta. Fox, que por cierto le tocó a él encabezar el primer experimento, la primera experiencia de tratar de crear una comisión de la verdad o una fiscalía también para asuntos de los movimientos sociales y crímenes del pasado, que acabó siendo un rotundo fracaso. ¿Cómo ves todas las reacciones en torno a la postconsulta? Bueno, yo antes de la posconsulta, las reacciones pre-consulta y durante consulta, y para mí fue quiénes eran los personajes que se negaban a aceptar la consulta como un ejercicio democrático, quiénes fueron los personajes que invitaban a la gente a no votar, que me parece una postura muy antidemócrata, y empezando por uno de las personas que fue presidente del INE, Ugalde, pidiendo que la gente no saliera a votar. Ya me parecía el absurdo. También Pepe Woldenberg, por cierto. Pepe Woldenberg, estas cosas que no me hacen sentido, porque creo que al final, conforme nos fuimos acercando a la consulta, hubo muy poca gente que se resistió a no decir, ¿saben qué? Hay aspectos de esta consulta que no me gustan, pero salgamos a votar, porque es efectivamente inédito, como ya se decía en la mesa, y ahí es donde me queda la pregunta a mí, ¿es mucha o poca participación respecto a qué? Respecto a algo que no había pasado antes, respecto a un ejercicio, como bien decía Alejandro, al que no está acostumbrado la ciudadanía, que fue tedioso, que fue cansado, que tenías que buscar tu casilla, que no se podía votar si estabas en otro lugar en un domingo donde la gente normalmente se mueve. Creo que decir que es un fracaso me parece, pues sí, desdeñar el esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanos que fueron a manifestar pues su opinión en esta consulta, y esto ya es un parteaguas para nuestra vida democrática, sin duda. Lo otro que me llama la atención es
Justo parece curioso que uno de los grandes relatores de esta consulta fue el subcomandante Galeano, y entre esos muchas comunidades indígenas, que llama la atención que siendo el INE una institución tan democrática y una institución tan plural, pues se le haya ido no traducir a lengua indígena la consulta, que haya tenido que instalar casillas donde la gente tenía que caminar 2 o 3 horas para ir a votar, como lo dijeron varias personas en las comunidades indígenas. Y eso a mí me parece, pues, la falta que le tocaba al INE, que decía que nada más era una institución técnica en ese sentido, y no lo hizo. Y ahí no es porque yo quiera criticar el trabajo del INE, sino creo que estuvo muy ocupado el instituto confrontando y cuestionando la consulta y pidiendo más dinero, cuando en realidad, si hoy la consulta costó tanto dinero fue porque no se quiso hacer la consulta, que también tiene que ver con los diputados de la oposición, no se quiso hacer la consulta durante las elecciones, que habría sido más barato, pero que no tomaron en cuenta todas estas cosas cuando creo que era una de sus obligaciones al final. Es un ejercicio inédito, sí, creo que hay que celebrarlo, y está de más salir a hablar de derrotas y de ganas. Creo que quien ganó evidentemente fue México por iniciar este proceso tan interesante y tan importante, que para mí es un parteaguas de mucho de lo que viene. Bien, ¿alguien quiere cerrar? No sé si Daniel, ¿quieres? Aurora, adelante. Sí, bueno, yo quisiera decir también que fue muy importante la labor del INE, porque sí mostró esa capacidad de organización, que luchó precisamente para poder tener más presupuesto y darle la respuesta debida a un ejercicio que no habíamos tenido antes y que es importante tener. Pero creo que también es importante decir que el no votar también es una posición política, y duele no votar. O sea, yo en mi caso no salí a votar, y sí duele no votar por un ejercicio que terminó siendo un circo, que al final de cuentas lo único que hizo fue, como siempre, dejar de lado a las víctimas, y creo que se perdió el sentido y la trascendencia de eso. Yo creo que la reflexión a la que nos debería de llevar es qué vamos a hacer para poner a las víctimas al centro, porque es una deuda histórica que todos tenemos con ellas. ¿Qué vamos a hacer para poner a las víctimas al centro? Rapidísimo, Daniel, porque nos tenemos que ir al corte. No, solo quería decir que en gran parte también, o sea, hay que tener en cuenta que las propias víctimas estaban empujando esta consulta, y ellas querían que nosotros fuéramos a salir a votar por el sí. Entonces también, digo, no estoy diciendo que sea el caso de Aurora, pero hay en el imaginario colectivo también como que una falta de empatía hacia la exigencia de su parte. Entonces también nomás tomar eso en cuenta. Bien. Hacemos una pausa, y al regresar, a 3 años de las elecciones del 2024, la próxima elección presidencial mexicana, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabeza las intenciones de voto, al menos en la Ciudad de México. ¿Se destapó demasiado pronto la carrera, o la corcholata, como se dice popularmente? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.